Santiago Mariani es analista político, es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es un hombre con una mirada fina de la realidad que quizás nos ayuda a entender algunos de los elementos que esta noche le queremos plantear. Vamos a darle la bienvenida, por supuesto. Santiago, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa, hombre. Así es, estás en tu casa. Oye, Santiago, ¿qué te ha parecido lo de Argentina? ¿Cómo lo has visto? Estoy impresionante. Sí. Creo que, como bien decías en el inicio de tu editorial, a lo que está ocurriendo en el Perú debería ayudarnos para reflexionar sobre una cuestión bien importante que la democracia nos asegura, que es que para que funcione tenemos que reconocer al otro, tenemos que darle legitimidad política al otro. Cuando le negamos la legitimidad política al otro y queremos sacarlo del juego de cualquier forma, manipulando o jugando al límite con las reglas de juego, eso introduce una variable compleja que puede terminar en una escalada de violencia donde puede darse un intento de magnicidio como el que estamos viendo. Por lo tanto, lo que la democracia debería hacer es justamente despolarizar, descomprimir tensiones, favorecer el diálogo, el encuentro, los acuerdos sobre lo que no estamos de acuerdo, y lamentablemente lo que estamos viendo es que nuestras democracias en la región están yendo hacia una situación donde lo que prevalece es el desencuentro, la discordia, el no reconocer al otro o a la otra como un actor legítimo que tiene validez. Que no va a desaparecer, Santiago, mañana va a seguir estando en el mismo lugar, digamos, ¿no? Exactamente. Y los actores que tenemos son los actores que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si soñamos con que con determinadas reformas pueden venir otras personas, no van a venir otras personas, son las que tenemos. Y con las que tenemos que tratar de construir una realidad mejor de la que tenemos. Con ellos y con ellas, con los que la ciudadanía ha decidido que estén, ¿no? Exactamente, en reglas de juego en las que nos ponemos de acuerdo y que luego tenemos que respetar, porque no nos olvidemos que en el Perú desde el año 2016, lamentablemente, en la elección del 2016 y luego se repitió en la elección reciente que tiene un poco más de un año, el principal partido de oposición decidió, al igual que está sucediendo en otros países como Brasil o como Estados Unidos, decir que como el resultado no le gustaba, bueno, aquí hubo un fraude, a mí no me gusta y yo desconozco lo que ha sucedido. Ahora, eso torna imposible el juego democrático, porque al desconocer la voluntad de una mayoría ciudadana que pacíficamente decide investir por un determinado periodo a una serie de personas para que administren lo público, si yo desconozco eso, hago prácticamente imposible e inviable el juego. No tenemos que ir muy lejos para ver ejemplos donde esto ha terminado muy mal. El caso de Venezuela, por ejemplo. ¿Qué ocurrió básicamente en Venezuela? En el año 2001, la oposición, que no reconocía la legitimidad que Chávez tenía, le hizo un golpe de Estado y puso a un presidente llamado Carmona, un empresario. Ese señor se tuvo que ir porque las Fuerzas Armadas intervinieron. Chávez volvió al poder, pero desde que regresó al poder, a evitar que hubiera la posibilidad de un traspaso, es decir, que los otros pudieran volver a ser la alternativa en Venezuela. Por tanto, como acción y reacción o como efecto de este desconocimiento mutuo, la democracia se hizo inviable en Venezuela. Y entonces lo que nos deja como lección es que para a un ministro como Saavedra y a los que venían, simplemente por el hecho de utilizar una mayoría de una manera, entonces eso hace muy difícil. Y a su vez quien está en el gobierno tiene que, de forma tal de que el otro o la otra no pueda ser en algún momento alternativa de gobierno. Si ese juego básico se rompe, que forma parte de las reglas implícitas, la democracia se torna imposible. De acuerdo. De este preámbulo tan importante que has trazado, Santiago, permíteme introducir algunos elementos para seguir en el análisis.
Hoy podemos... que no van a traer la solución que supuestamente creen que va a traer una vacancia o un adelanto de elecciones. No va a traer las soluciones, dices tú. No, y me gustaría por favor. Me gustaría explicar por qué. Favor, y lamentablemente, respondiendo a tu pregunta, me pareciera ser que no hay más en la agenda que eso. Primero, ¿por qué la vacancia no va a traer una solución? En primer lugar, y bueno, entonces este señor es incapaz moralmente porque, bueno, hasta ahora no tenemos un proceso firme ni una condena de Vizcarra, y eso lo único que introdujo en el sistema fue un uso al límite, en una interpretación en la cual todavía no tenemos un marco prevista para... Entonces eso es lo único que introduciría. ¿Por qué no el adelanto de la República, en términos políticos, cómo ha impactado al presidente y a su gestión? Bueno, en lo personal, digamos, en el ámbito más de lo humano, es difícil saberlo. Es difícil. Porque uno, digamos, no tiene el acceso, no le ha mellado en su persona, y que dando recursos públicos de una comisión que al final no encontró ninguna evidencia, no ofreció nada y pasó por agua tibia con los recursos. Le ha dado una suerte de aire al presidente para poder, digamos, encontrar eco en el discurso de la persecución política. Y también una justicia, una acción para remover un juez que estaba investigando a su hermana, puso en marcha determinaciones de un manto de sospecha y debilita la acción a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué a la justicia tiene que empiezan a darle un tono político donde algunos sectores de la población empiezan a dudar y a pensar si no hay detrás de la justicia algún otro interés distinto, ¿no? Que el de... Justamente no es creíble, y el daño es la institucionalidad. Daño que tiene ya el Congreso de la República, daño que parece tener el Ejecutivo y que ahora suma a la Fiscalía también. Y si en democracia estas instituciones no son lo suficientemente sólidas, no tenemos democracia, Santiago. Exactamente. Volvemos al punto inicial de lo que estaba planteando. Para que nosotros podamos tener un juego en el cual todos los ciudadanos al final sintamos que nuestras instituciones son legítimas, porque ese es el principio del gobierno republicano, ¿no? Que el poder que investimos sea legítimo. En el caso del Perú, tiene una característica que se ha mantenido permanente a lo largo de las últimas 2 décadas, o un poco más desde que recuperamos la democracia en 2001, es que las instituciones, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Poder Judicial, mantienen niveles muy bajos de opinión favorable por parte de la ciudadanía. Eso quiere decir que estamos navegando en una precariedad donde no importa quién llega al poder, finalmente las instituciones, para la mayoría de los peruanos y peruanas, no sienten que los están representando, no sienten que están respondiendo en la medida que tienen que responder y que no están actuando para lo que tienen que actuar, que es generar mayores niveles de bienestar y especialmente para aquellas personas que forman la gran mayoría en el Perú, entre el 70 y el 80%, que tiene un empleo en la informalidad, que no puede pagarle una buena educación a sus hijos, que cuando viene una pandemia no encuentra un tubo de oxígeno para el familiar que perdió, o cuando tiene un problema vinculado a la seguridad, si no vive en un lugar donde tenga serenazgo y pueda pagar seguridad privada, se ve sujeto a los problemas de inseguridad. Y creo que de fondo eso es lo que está pendiente en la democracia en el Perú y en sus instituciones. Por eso el juego que vemos de permanentes ataques, idas y vueltas de unos poderes contra otros, creo que hay una ciudadanía que en su mayoría está mirando expectante para que la dinámica cambie. Y hay una oportunidad política, me parece bien importante, que es el tema de la crisis alimentaria,
que a diferencia de la pandemia, ahora sabemos que está empezando a impactar y sabemos lo que va a venir dentro de próximos meses. Sabemos que va a haber menos papa, sabemos que va a haber menos arroz, sabemos que Totalmente. la mitad de los peruanos y peruanas van a tener problemas para tener una alimentación con suficiente cantidad de proteínas. Por lo tanto, ¿no es acaso una oportunidad política enorme para que bajemos los decibeles y para que encontremos entre los distintos sectores políticos que hoy están viendo cómo se aniquilan unos a otros, decir... El encuentro y el diálogo podría estar a partir de esto. Claro, porque los pueblos cuando entran en crisis a veces salen con un punto, digamos, de unión que les permite a ellos. Encuentran algo y salen. Y me parece que esta podría ser una... para que no sigan perdiendo quienes siempre pierden en el Perú, que son los más vulnerables. Es verdad. Santiago, el tiempo me ha ganado, qué bárbaro, pero te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Gracias, es un honor haber estado contigo. Gracias por esa mirada amplia de los problemas de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Santiago Mariani, analista político y docente universitario, ha estado con nosotros en el programa. Esta noche, en Rimanchik, recordamos al gran Gustavo Bueno.